En lo profundo de la noche, cuando el silencio envuelve cada rincón de la casa, muchos corazones sienten el peso invisible de lo desconocido. Hay quienes hablan de sombras que se deslizan entre las paredes, de un ambiente cargado, de un aire que no deja descansar. En esos momentos surge una pregunta que atraviesa la mente. ¿Cómo puedo proteger mi hogar, el lugar donde habita mi familia, donde deberían reinar la paz y la bendición? Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios conoció la fuerza de las palabras sagradas. Y entre todas ellas, hay un salmo que resplandece con un poder especial, un cántico que ha sido repetido en templos, en desiertos, en palacios y en humildes moradas. Es un salmo que no solo se proclama, sino que se siente como un escudo invisible alrededor de quien lo pronuncia. Ese salmo es capaz de bendecir las puertas, de iluminar cada ventana y de ahuyentar aquello que no tiene cabida en una casa consagrada al Señor. Hablar de él es hablar de refugio, de fortaleza y de victoria contra todo mal. Al abrir la Biblia y encontrarse con sus palabras, la atmósfera cambia. No es solo poesía, no es solo canto. Es promesa viva, es pacto eterno entre el Creador y quienes buscan su amparo. Y antes de revelarlo, conviene recordar una verdad: un hogar no se protege con muros de piedra, sino con la presencia de Dios. Allí donde Él habita, ninguna oscuridad puede permanecer. En este viaje descubrirás por qué este salmo es considerado el más poderoso para bendecir tu casa, cómo usarlo en oración y cómo sentir en cada rincón la certeza de que lo divino está presente. Y así, como un umbral que se abre lentamente, nos acercamos a esas palabras que han dado paz a reyes y campesinos, a guerreros y pastores, a madres y a hijos. La pregunta es: ¿estás listo para conocer el salmo que puede transformar tu casa en un santuario de luz? El corazón late más fuerte al abrir las páginas sagradas, y allí, en medio de los cánticos de David, se encuentra el salmo que ha sido llamado el escudo de la fe, la oración del amparo, la llave de la protección divina. Es el Salmo 91. Muchos lo conocen de memoria, otros apenas han escuchado fragmentos, pero quienes lo han orado con fe saben que es un muro invisible contra todo aquello que quiera perturbar la paz del hogar. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Con estas palabras comienza la promesa. No se trata solo de leerlas, sino de habitarlas, de hacerlas parte del aire que se respira en la casa. Es como si cada sílaba levantara columnas de fuego alrededor de quienes confían en Dios. Cada versículo abre una puerta a la seguridad, a la certeza de que ningún mal tiene autoridad en la morada donde se proclama este salmo. Se habla de plagas que no tocarán tu casa, de flechas que no te alcanzarán, de ángeles enviados para guardar tus pasos. El poder del Salmo 91 radica en que no es únicamente un canto, sino una declaración. Una proclamación de fe que convierte lo invisible en palpable. Allí donde se eleva, el miedo se disuelve y la paz se establece. Muchos han relatado cómo al leerlo en voz alta en sus hogares, la atmósfera cambió de inmediato, el descanso volvió, la armonía regresó, y lo que antes era inquietud se transformó en serenidad. No es casualidad que generaciones enteras lo hayan repetido cada noche, como un escudo protector antes de cerrar los ojos. Pero para comprender su poder, no basta con saber que existe. Hay que adentrarse en sus versos y descubrir cómo cada palabra se convierte en espada, en refugio y en victoria. Comenzaremos a recorrer, paso a paso, cada parte de este salmo, desvelando su fuerza y entendiendo cómo aplicarlo en tu hogar. Imagina que cada versículo del Salmo 91 es como una llave que abre una puerta secreta dentro de tu casa. Una puerta que no todos ven, pero que quienes oran con fe saben que existe. Por eso no basta con leerlo de corrido, hay que detenerse, respirar, y dejar que cada palabra se siembre en el corazón. El salmo comienza con una promesa que ilumina cualquier oscuridad. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí se esconde el primer secreto. No dice, el que visita, ni el que pasa de vez en cuando, sino el que habita. Es decir, quien hace de la presencia de Dios su morada diaria, quien abre la puerta de su casa al Señor como huésped principal. Ese hogar, aunque pequeño,
se convierte en un lugar bajo la sombra del Omnipotente, una sombra que no da miedo, sino que da descanso. En los tiempos antiguos, habitar bajo la sombra de alguien poderoso significaba tener protección, provisión y seguridad. Hoy, ese símbolo nos recuerda que ninguna amenaza puede superar la cobertura del Altísimo. Es como si un manto de luz descendiera sobre tu techo, tus paredes y tus habitaciones. El versículo continúa. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aquí está la clave de la segunda puerta, la declaración. No basta con creer en silencio, hay que proclamarlo. Cuando en tu sala, en tu cocina o en tu habitación dices en voz alta, tú eres mi esperanza, mi castillo, en ti confío, la atmósfera se alinea. Lo invisible empieza a cambiar. Así, cada palabra se convierte en un ladrillo de fortaleza para tu hogar. No son palabras huecas, son cimientos espirituales. Y lo más impactante es que el Salmo no se queda en la promesa de refugio, sino que avanza hacia la expulsión de todo aquello que quiera traer temor o malestar. Porque la verdadera fuerza de este Salmo se revela en lo que viene a continuación. El Salmo avanza y nos lleva a la tercera puerta de protección. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí el lenguaje es poderoso. El lazo del cazador representa esas trampas invisibles que buscan atraparnos, problemas inesperados, malas intenciones, situaciones que parecen casualidad pero que en realidad quieren desviarnos del propósito de Dios. El Salmo promete que ninguna de esas trampas podrá tener éxito en tu vida ni en tu hogar. Y luego viene una de las promesas más buscadas, de la peste destructora. En la antigüedad, las plagas y enfermedades eran amenazas constantes. Hoy, esas palabras se traducen en una cobertura que alcanza la salud física y espiritual de tu casa. Leer este versículo en voz alta es como rociar cada habitación con un aceite invisible de protección, un recordatorio de que la enfermedad no tiene la última palabra. Después encontramos una imagen tierna y a la vez poderosa. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. La cuarta puerta. Este versículo revela el lado más cercano de Dios, no solo como guerrero, sino también como padre. Sus alas representan el abrazo que todo lo cubre. Es la seguridad de un niño que duerme tranquilo porque sabe que su padre lo protege. Asimismo, tu casa se convierte en un nido seguro, donde los temores no encuentran lugar para entrar. El versículo concluye con una afirmación sólida. Escudo y adarga es su verdad. Aquí descubrimos que la verdadera protección no es un amuleto ni un objeto físico, sino la verdad de Dios. Esa verdad que nunca cambia, que sostiene al universo y que derriba las mentiras que intentan sembrar miedo. Cada uno de estos versos funciona como una barrera más alrededor de tu hogar, primero refugio, luego proclamación, después liberación de trampas y enfermedades, y finalmente un escudo de verdad que rodea todo lo que amas. Pero el Salmo aún no se detiene. Lo que viene a continuación muestra cómo, incluso en medio de un mundo lleno de peligros, el hogar que se cobija en estas palabras puede vivir en paz absoluta. El recorrido por el Salmo 91 continúa, y ahora se abre la quinta puerta de protección. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí se revela algo profundo, el miedo. Ese visitante silencioso que muchas veces toca la puerta de los hogares. El Salmo no dice que no habrá peligros, sino que no tendrás que temerlos. El terror nocturno simboliza esas angustias que aparecen en la oscuridad, cuando la mente se llena de pensamientos inquietantes y el corazón late con ansiedad. Pero quien habita al abrigo del Altísimo duerme en paz, porque la oscuridad no puede dominar donde brilla la fe. Luego menciona la saeta que vuele de día. Una flecha que viene de frente, algo inesperado que quiere herir. Puede ser un problema repentino, una palabra hiriente, una injusticia. Pero el Salmo promete que no alcanzará a quien está bajo la cobertura divina. Imagina tu casa como un campo abierto donde las flechas pasan de largo porque hay un escudo invisible que todo lo desvía. La sexta puerta se abre con estas palabras.
Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es un recordatorio de que tanto lo oculto como lo visible quedan anulados por el poder de Dios. Aquello que se mueve en secreto, en lo invisible, no podrá tocar tu morada. Y lo que se levante a plena luz del día, tampoco tendrá fuerza para destruir lo que el Señor ha cubierto. El Salmo no promete un mundo sin peligros, pero sí una vida donde esos peligros no tienen autoridad sobre ti ni sobre tu casa. Es como si declarara: todo lo que intente entrar con intención de dañar, se encontrará con una muralla que no puede atravesar. Hasta aquí, ya hemos cruzado 6 puertas espirituales, y cada una refuerza la certeza de que el hogar que proclama este salmo no está expuesto al azar, sino protegido por la mano más poderosa que existe. Y sin embargo, lo que viene a continuación es aún más impresionante, la visión de estar rodeado por miles de peligros y, aún así, permanecer firme, intocable, seguro. Se abre la 7ª puerta, una de las más impactantes del Salmo 91. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es una escena majestuosa. El Salmo no pinta un paisaje tranquilo y sin batallas, al contrario, describe un escenario de guerra, de caos, de destrucción. Y en medio de todo eso, la promesa es clara: aunque miles caigan alrededor, el mal no entrará en tu casa, no tocará tu vida. Imagina tu hogar como una isla, en medio de la tormenta. A tu alrededor pueden rugir los vientos, las aguas pueden alzarse con furia, pero tu casa permanece firme porque está cimentada en la roca de la fe. Esa es la fuerza de este versículo. No se trata de negar la existencia de la adversidad, sino de afirmar que no tiene poder sobre los que habitan bajo la sombra del Altísimo. Es como si Dios mismo dijera: tú verás lo que ocurre a tu alrededor, pero no serás derribado. Esta promesa convierte el temor en confianza, porque no importa cuántas amenazas se levanten, hay una cobertura que te distingue, que te separa, que te guarda. El pasaje continúa. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La 8ª puerta de protección. Aquí el Salmo revela que no necesitas tomar venganza ni levantar tus propias armas. Dios es quien se encarga de hacer justicia. Tú solo contemplas cómo el mal no prospera, cómo la oscuridad no prevalece, cómo la luz siempre tiene la última palabra. Este versículo es especialmente poderoso para el hogar, porque nos recuerda que no es la lucha humana la que defiende la casa, sino la justicia divina. La familia que confía en Dios no necesita vivir en guerra, porque su refugio es más fuerte que cualquier enemigo. Hasta aquí, el Salmo nos ha llevado de refugio en refugio, de promesa en promesa, construyendo un muro de seguridad alrededor de cada rincón del hogar. Pero lo que viene a continuación es aún más profundo, la revelación de quién es realmente nuestro refugio, y por qué ningún mal puede permanecer donde él habita. La 9ª puerta de protección se abre con una de las declaraciones más poderosas del Salmo 91. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí el Salmo nos revela el corazón del secreto. No se trata solo de repetir palabras, sino de decidir dónde habitas. Muchos buscan seguridad en sus propios recursos, en sus fuerzas, en lo material. Pero quien decide hacer del Altísimo su morada, su espacio de descanso y confianza, descubre un tipo de protección que nada en el mundo puede igualar. Este versículo es como colocar el nombre de Dios sobre la puerta de tu casa. Es una declaración de propiedad espiritual: este hogar no pertenece al miedo, ni a la oscuridad, ni al enemigo, pertenece al Señor. Y donde Dios habita, nada impuro puede permanecer. El Salmo continúa con una promesa que ilumina aún más la escena. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La 10ª puerta. Aquí la protección se vuelve aún más concreta. El mal puede rondar, puede intentar acercarse, pero no entrará. La plaga puede tocar a muchos, pero no tocará tu morada. Es una garantía divina que convierte cada habitación en un espacio consagrado. Imagina caminar por tu casa mientras proclamas estas palabras en voz alta. Cada habitación se llena de luz, cada rincón se purifica, y lo que antes parecía pesado se vuelve liviano.
No es magia, es fe en acción, la palabra transformando la atmósfera. Y como si esto no fuera suficiente, el Salmo nos lleva a una promesa aún más grande, algo que rebasa la lógica y despierta asombro, la presencia de ángeles enviados específicamente para cuidar tu camino. La 11ª puerta de protección se abre con una de las promesas más hermosas y misteriosas del Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aquí descubrimos que la protección divina no es abstracta. Dios envía a sus mensajeros celestiales como guardianes invisibles alrededor de quienes confían en Él. Ángeles que velan por cada paso, que se encargan de lo que los ojos humanos no pueden ver, que levantan un cerco de luz alrededor del hogar. El Salmo continúa con una imagen que fortalece aún más esta promesa. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. La 12ª puerta. Los ángeles no solo protegen de grandes peligros, también cuidan de los pequeños detalles. Es el recordatorio de que Dios está atento a todo, desde las batallas que parecen gigantes hasta los tropiezos que parecen insignificantes. Cada paso de tu vida, cada momento en tu casa, está bajo esa vigilancia celestial. Imagina por un instante a tu familia, a tus seres queridos, caminando con la certeza de que hay ángeles asignados para acompañarlos. No se trata de fantasía, sino de la realidad espiritual que este salmo proclama. El cielo mismo se involucra en la protección de tu hogar. Y entonces llega una declaración que enciende el corazón. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. La 13ª puerta. Aquí la protección se transforma en autoridad. No solo eres defendido, sino que también recibes poder para vencer aquello que antes te causaba temor. El león y la serpiente representan las fuerzas del mal, el peligro, lo desconocido. Pero en el hogar que confía en Dios, esas amenazas no reinan, se pisan, se vencen, se desarman. Con estas palabras, el Salmo deja claro que no eres un simple espectador bajo la protección divina, eres un hijo con autoridad espiritual, capaz de caminar seguro incluso en terrenos hostiles. Y lo más sorprendente está a punto de revelarse. Hasta ahora hemos visto promesas de refugio, de defensa y de victoria. Pero en la siguiente parte, es Dios mismo quien habla directamente, abriendo el corazón de su pacto eterno con quienes lo aman. La 14ª puerta de protección se abre con un cambio inesperado en la voz del Salmo. Hasta aquí, hemos escuchado declaraciones y promesas. Pero ahora es Dios mismo quien habla directamente, y sus palabras resuenan con la fuerza de un pacto eterno. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Este es el corazón del Salmo 91. No se trata solo de protección, sino de una relación de amor. Dios no habla de manera impersonal, habla como padre que responde al corazón de sus hijos. La condición no es riqueza, no es poder, no es perfección, es amor. Cuando alguien decide amar a Dios, hacer de él su refugio, su nombre y su presencia se convierten en un muro impenetrable alrededor de esa vida y de ese hogar. La promesa continúa con una ternura indescriptible. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. La 15ª puerta. Aquí no solo hay defensa, sino compañía. Dios promete estar presente en la angustia, no lejos, no indiferente, sino al lado. Promete responder, librar y dar honra. ¿Puede un hogar pedir algo más que la certeza de que el Creador del universo atiende su clamor y camina en medio de sus pruebas? Y como si fuera poco, la voz divina cierra con una de las frases más bellas y esperanzadoras. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. La 16ª puerta. Aquí está la bendición final, vida larga, vida plena, vida en paz. Y no solo eso, sino el regalo supremo, la salvación. El hogar que hace suyo este salmo no solo recibe protección para el presente, sino la promesa de un futuro eterno en la presencia de Dios. Así culmina el Salmo 91, no como un simple cántico antiguo, sino como un pacto vivo que atraviesa los siglos y llega hasta tu casa hoy.
cada palabra es un ladrillo espiritual que levanta muros de luz alrededor de tu familia, que expulsa la oscuridad y abre las ventanas para que la paz del cielo inunde cada rincón. Pero este viaje no termina aquí. Ahora que conocemos cada puerta de protección, queda la pregunta más importante: ¿cómo usar este salmo en la vida diaria para que realmente bendiga y transforme tu hogar? Ahora que hemos recorrido cada puerta del Salmo 91, llega el momento de llevarlo a la práctica. Porque de nada sirve conocer un tesoro si lo dejamos guardado en un cofre. Este salmo está vivo y fue dado para ser usado, proclamado y experimentado. El primer paso es leerlo en voz alta en tu casa. La palabra tiene poder cuando se escucha. No basta con pensarlo en silencio, proclamarlo es como encender lámparas en medio de la oscuridad. Hazlo en la sala, en tu habitación, en cada rincón que quieras llenar de paz. Verás cómo la atmósfera cambia, como si un aire nuevo recorriera el hogar. El segundo paso es orar con sus palabras. No se trata solo de repetir, sino de apropiarse de cada versículo. Por ejemplo, cuando leas «El que habita al abrigo del Altísimo», puedes añadir «Señor, que mi casa sea tu abrigo, que aquí habite tu presencia». Al proclamar «No te sobrevendrá mal», puedes declarar «Ninguna adversidad tocará mi hogar, porque tú eres nuestro refugio». De esta manera, el Salmo deja de ser un texto y se convierte en diálogo, en pacto personal entre tu familia y Dios. El tercer paso es bendecir las habitaciones. Puedes caminar con una Biblia abierta en el Salmo 91, y mientras lo recitas, ir tocando las puertas, las ventanas, los muebles, declarando que todo lo que hay en ese lugar está bajo la cobertura del Altísimo. Algunas familias incluso acompañan esta práctica con un poco de aceite para ungir, símbolo bíblico de consagración y protección. Y un cuarto paso, poderoso y sencillo a la vez, enseñarlo a quienes viven contigo. Cuando todos lo proclaman, cuando toda la familia lo hace suyo, se convierte en un coro de fe que fortalece aún más el muro espiritual de la casa. El Salmo 91 no es una fórmula mágica, sino una llave de fe. Y cuanto más lo uses con convicción, más real sentirás la promesa de que tu hogar está bajo la sombra del Omnipotente. Pero además de estos pasos, hay momentos especiales en los que este salmo adquiere un poder aún mayor. Existen momentos en los que proclamar el Salmo 91 no solo fortalece la fe, sino que también actúa como bálsamo inmediato para el corazón y el hogar. Uno de esos momentos es antes de dormir. La noche suele ser el tiempo en que los temores intentan colarse en la mente, cuando la oscuridad parece más densa y el silencio más pesado. Leer el Salmo 91 en la habitación, antes de cerrar los ojos, es como tender un manto de paz sobre la cama y sobre toda la casa. Es decirle al alma, no temo al terror nocturno, porque duermo bajo la sombra del Omnipotente. Otro momento poderoso es en tiempos de enfermedad. El Salmo promete que la peste y la plaga no tocarán tu morada. Proclamarlo en medio de la debilidad física es recordar que la última palabra la tiene Dios. Recitarlo junto a la cama de un enfermo, en voz suave y con fe, es como encender una lámpara de esperanza en medio del dolor. También es especialmente poderoso durante tormentas y desastres naturales. Los antiguos lo recitaban en medio de rayos, vientos y temblores, como un refugio espiritual más fuerte que cualquier refugio físico. Hoy, en momentos de incertidumbre, este salmo sigue siendo un ancla que asegura el corazón y protege la casa. Y no menos importante, cuando hay conflictos o tensiones en el hogar. Las palabras del Salmo 91 no solo expulsan peligros externos, también limpian el ambiente interno. Proclamarlo en medio de discusiones, preocupaciones o cargas emocionales es como abrir las ventanas para que entre aire fresco, disolviendo la pesadez con la certeza de que Dios reina en ese lugar. Incluso puedes hacer de él una costumbre diaria, una oración de la mañana al comenzar la jornada, o de la tarde al regresar a casa. Como un hábito sagrado que recuerda que, sin importar lo que ocurra afuera, la casa permanece bajo la protección divina. Porque el poder del Salmo 91 no está en la rutina, sino en la fe. Cada vez que lo proclamas, reactivas esa muralla invisible que rodea tu hogar.
Pero hay algo más profundo que muchos olvidan, el poder de combinar este salmo con actos concretos de fe y amor en la vida cotidiana. Esa es la llave que veremos a continuación. El Salmo 91 es un escudo poderoso, pero como toda llave espiritual, se activa con la vida diaria. No basta con proclamarlo con los labios, también hay que vivirlo con el corazón. Una de las acciones más importantes es perdonar. El hogar que guarda resentimientos, discusiones pasadas o heridas sin sanar se convierte en un espacio cargado. Cuando decides perdonar y soltar, el salmo se eleva con más fuerza, porque donde hay amor, la presencia de Dios se manifiesta con mayor plenitud. Otro acto fundamental es agradecer. Cada vez que das gracias por tu casa, por tu familia, por los alimentos, incluso por los pequeños detalles, refuerzas lo que el salmo proclama. El agradecimiento es como abrir las ventanas para que entre la luz del cielo. Un hogar agradecido es un hogar difícil de oscurecer. También es vital mantener la paz. Esto no significa que nunca habrá desacuerdos, sino que siempre habrá un esfuerzo consciente por resolverlos desde la armonía. El Salmo 91 habla de seguridad y refugio, y esa seguridad se hace más tangible cuando la familia elige la paz sobre la división. Pequeños gestos refuerzan la protección del Salmo. Bendecir los alimentos en la mesa. Reunirse en oración aunque sea unos minutos al día. Colocar la Biblia abierta en el Salmo 91 en un lugar visible como símbolo de fe. Hablar palabras de ánimo en lugar de maldiciones o quejas. Cuando el Salmo se combina con estas prácticas, la casa no solo se protege, sino que se transforma en un verdadero santuario de bendición. Allí, los muros no solo son ladrillos y cemento, sino columnas de fe, esperanza y amor. Porque el Salmo 91 no fue escrito solo para recitarse en tiempos de miedo, sino para vivirse cada día como estilo de vida. Y si hasta aquí hemos hablado de cómo aplicarlo dentro del hogar, lo que viene ahora es aún más sorprendente, descubrir cómo este salmo no solo bendice tu casa, sino también protege tu camino fuera de ella, a donde quiera que vayas. El Salmo 91 no conoce fronteras. Aunque muchos lo recitan pensando únicamente en la protección dentro de la casa, sus promesas van más allá de las paredes y los techos. Es un escudo que te acompaña en cada paso, en cada camino, en cada jornada fuera del hogar. Cuando dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, no está limitado al espacio físico de la casa. Habla de los caminos de la vida, el viaje al trabajo, la salida de los hijos a la escuela, el trayecto en carretera, el vuelo en avión, incluso los pasos cotidianos al caminar por la calle. Allí donde vas, la cobertura del Altísimo te sigue como una sombra de luz. Muchos viajeros a lo largo de la historia abrían la Biblia en el Salmo 91 antes de emprender sus rutas. Era su seguro invisible, su oración de confianza. Y hoy, todavía hay quienes lo proclaman antes de subirse a un coche, al transporte o de enfrentar un nuevo desafío. El Salmo también protege en el mundo laboral. A veces el trabajo puede ser un espacio de presión, de intrigas, de injusticias. Pero cuando entras con las palabras del Salmo 91 en tu corazón, llevas contigo un escudo que te recuerda, caerán 1000 a tu lado, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es decir, aunque otros caigan en trampas o dificultades, tu confianza en Dios te mantendrá firme. Incluso en los momentos de decisiones importantes, este salmo acompaña como brújula. La promesa de que los ángeles guían tus pasos significa que no caminas solo ni das pasos a ciegas. Hay dirección, hay cuidado, hay protección. Así, el Salmo 91 no solo convierte tu casa en un santuario, sino que transforma tu propia vida en un territorio protegido. Donde tú vayas, la cobertura divina te acompaña. Tu hogar no son solo paredes, tu hogar eres tú, y Dios te rodea como muralla impenetrable. Y al comprender esto, surge una pregunta natural: ¿cómo transmitir este legado a los hijos y a las generaciones que vienen detrás, para que también ellos aprendan a caminar bajo esta sombra poderosa? El Salmo 91 no es solo un refugio personal, sino una herencia que puede transmitirse de generación en generación.
Enseñarlo a los hijos es como entregarles una llave dorada que siempre podrán usar, sin importar las circunstancias de la vida. Muchos recuerdan cómo sus abuelos o padres recitaban este salmo en voz alta antes de dormir. Aquellas palabras se quedaban grabadas en la memoria, y aunque los niños no comprendieran todo en ese momento, crecían con la certeza de que había un Dios cuidando del hogar. Esa costumbre se convierte en un legado espiritual más fuerte que cualquier herencia material. Una forma sencilla de transmitirlo es leerlo en familia. Puede ser al inicio del día, como una bendición antes de salir de casa, o en la noche, como un escudo antes de dormir. La repetición constante va sembrando las palabras en el corazón de los pequeños, hasta que un día ellos mismos lo proclaman sin necesidad de leerlo. Otra forma es convertirlo en oración personalizada para cada miembro de la familia. Por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo puede convertirse en: mi hijo habita al abrigo del Altísimo, mi hija mora bajo la sombra del Omnipotente. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Puede proclamarse como: ningún mal tocará nuestra familia, ninguna plaga entrará en esta casa. De este modo, el salmo deja de ser solo un texto y se transforma en una promesa viva que los hijos sienten como propia. También es valioso explicar su significado en palabras sencillas. Decirle a un niño: este salmo nos recuerda que Dios nos protege de todo mal, como un padre que cuida a sus hijos, le permitirá crecer con una imagen clara de seguridad y confianza. Al hacer del Salmo 91 parte de la vida familiar, no solo proteges tu casa en el presente, sino que blindas el futuro de tu descendencia. Tus hijos sabrán a dónde acudir en tiempos de miedo, de enfermedad, de incertidumbre. Y esa certeza los acompañará toda la vida. Pero hay algo más profundo aún. Cuando una familia entera se une en torno a este salmo, no solo protege su propio hogar, sino que se convierte en luz para bendecir a otros. El poder del Salmo 91 no se limita a las paredes de un solo hogar. Cuando una familia lo proclama con fe, esa bendición puede extenderse más allá, alcanzando a amigos, vecinos e incluso a toda una comunidad. En los tiempos bíblicos, la bendición no era vista como algo privado, sino como un río que fluía hacia otros. Así también este salmo, cuando se ora no solo para uno mismo, sino en intercesión por los demás, se convierte en un escudo colectivo. Puedes comenzar de manera sencilla: orar por tus vecinos. Aunque no los conozcas profundamente, al proclamar el Salmo 91 puedes decir: Señor, que esta calle, que estas casas, que estas familias también habiten bajo tu sombra. Que ninguna plaga, ninguna violencia, ningún mal toque sus moradas. Así, la protección se expande más allá de tu puerta. También puedes usarlo para bendecir a los amigos y seres queridos. Cuando alguien atraviesa dificultades, proclamar este salmo en su nombre es como cubrirlos con un manto espiritual. Incluso puedes enviarles un mensaje con uno de sus versículos, recordándoles que Dios es su refugio y fortaleza. A veces, una sola línea del Salmo 91 puede traer consuelo en medio de un día oscuro. Y de manera aún más amplia, este salmo puede proclamarse por la comunidad, la ciudad o incluso la nación. Hay quienes se reúnen para leerlo juntos en momentos de crisis, y esas palabras se convierten en una fortaleza compartida. Porque cuando varias voces proclaman: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, una atmósfera de fe cubre el lugar. El Salmo 91 tiene el poder de convertir un hogar en santuario, y a una comunidad entera en un territorio protegido. Porque donde hay fe, Dios se mueve, y donde se proclama su palabra, la oscuridad retrocede. Y si bien hemos visto su fuerza personal, familiar y comunitaria, aún falta un aspecto que lo hace aún más profundo: entender cómo este salmo no solo expulsa el mal externo, sino también el que a veces intentan hacer dentro del corazón humano. El Salmo 91 no solo protege contra males externos, también tiene la fuerza de purificar el interior. Porque muchas veces, el enemigo más peligroso no está afuera, sino dentro: los temores, las dudas, la ansiedad, los pensamientos que roban la paz. Cuando dice: no temerás el terror nocturno, está hablando tanto de lo que sucede fuera como de lo que sucede dentro de la mente.
El terror nocturno puede ser una sombra real, pero también puede ser una preocupación que no te deja dormir, una angustia que crece en silencio cuando apagas la luz. Al proclamar este salmo, esas voces internas pierden poder. Cada versículo funciona como una espada que corta las cadenas invisibles del miedo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esta frase arranca de raíz la desesperanza y la inseguridad. Con sus plumas te cubrirá. Disuelve la soledad, recordándote que no estás desamparado. A sus ángeles mandará acerca de ti. Rompe la sensación de vulnerabilidad, porque no caminas solo. Cuando se hace un hábito proclamar el Salmo 91 en medio de pensamientos oscuros, se transforma en un bálsamo que calma la mente y renueva el corazón. Muchos testimonian que, al recitarlo en momentos de ansiedad, sienten literalmente como la opresión se disuelve y una paz inexplicable los cubre. Porque la batalla espiritual no siempre se libra contra peligros visibles. Muchas veces se libra en la mente y en el alma. Y allí el Salmo 91 actúa como un escudo interior, un recordatorio constante de que la verdad de Dios es más fuerte que cualquier mentira del miedo. Así, no solo tu casa física queda protegida, sino también tu casa interior, tu corazón y tu mente, el lugar más íntimo donde Dios habita. Pero aún hay un paso más, este salmo no solo limpia y protege, también fortalece, levantando el espíritu para enfrentar la vida con valentía y confianza. Esa es la dimensión que exploraremos a continuación. El Salmo 91 no solo protege, también fortalece el espíritu. Sus palabras son como un entrenamiento del alma para vivir con valentía, aun cuando la vida parece amenazante. Cuando el Salmo dice, caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no está invitando al miedo, sino a la confianza en medio de la batalla. Es una manera de recordarte que no importa lo que ocurra alrededor, tu vida está sostenida por un poder mayor que cualquier circunstancia. Esa confianza se convierte en coraje para levantarse cada mañana y enfrentar el día con otra actitud. El que se cubre con el Salmo 91 no se levanta con temor, sino con la certeza de que el Altísimo camina a su lado. La imagen de los ángeles cuidando cada paso también infunde una seguridad inquebrantable. Saber que el cielo se mueve a tu favor no solo trae paz, sino también determinación para avanzar, aun cuando la vida parece incierta. Y cuando el Salmo declara, sobre el león y el áspid pisarás, está entregando más que protección, está dando autoridad espiritual. No se trata solo de sobrevivir a los peligros, sino de caminar por encima de ellos con la frente en alto. El león y la serpiente representan todo aquello que amenaza, pero el creyente no se esconde ni se paraliza, camina con firmeza, porque sabe quién lo respalda. El Salmo 91 transforma al temeroso en valiente, al inseguro en confiado, al débil en fuerte. No porque desaparezcan los problemas, sino porque surge una convicción interior, el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Así, este salmo no solo bendice tu casa, sino que te convierte en una persona capaz de ser refugio para otros. Porque quien está lleno de paz y valentía, inevitablemente la transmite a los demás. Y ese es el siguiente paso de este viaje, descubrir cómo un hogar protegido por el Salmo 91 se convierte en faro de luz para todos los que lo visitan. Una casa que vive bajo el amparo del Salmo 91 no solo se convierte en refugio para quienes habitan en ella, sino también en faro de luz para quienes la visitan. Cuando un hogar está cubierto por la paz del Altísimo, esa paz se percibe en el ambiente. Los que entran sienten algo diferente, tranquilidad, serenidad, calor espiritual. Es como si cruzar el umbral fuera pasar de la tormenta a un remanso de calma. Muchos han experimentado esto, amigos o familiares que llegan cargados de preocupaciones, y sin saber por qué, se sienten aliviados dentro de la casa. Ese por qué es la presencia de Dios manifestándose a través de la palabra proclamada en ese lugar. Así, un hogar bendecido con el Salmo 91 se convierte en un espacio de hospitalidad sagrada. No importa si es grande o pequeño, lujoso o humilde, lo que marca la diferencia no es la apariencia, sino la atmósfera. Una casa donde se vive este salmo se vuelve como un pequeño templo donde los corazones encuentran descanso.
Y lo más hermoso es que ese testimonio silencioso puede despertar fe en otros. A veces no hace falta predicar largas palabras, basta con que alguien sienta esa paz y pregunte, ¿qué tienen en esta casa que se siente tan distinto? Entonces, el Salmo 91 se convierte en una semilla que trasciende más allá de las paredes, alcanzando corazones que buscaban sin saber qué. De esta manera, el hogar protegido no solo recibe bendición, sino que también la comparte. Se vuelve un canal por el cual otros recuerdan que Dios aún guarda, aún protege, aún responde. Y sin embargo, el poder de este salmo tiene una dimensión aún mayor, no se limita a la vida terrenal. Sus palabras también señalan una promesa eterna, que trasciende los días y llega hasta la eternidad. El Salmo 91 no solo habla de protección en esta vida, también abre una ventana hacia la esperanza eterna. Sus últimas palabras son claras y llenas de promesa. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Aquí descubrimos que la protección divina no termina con los días en la tierra. La bendición de este salmo se extiende hasta el regalo más grande que un ser humano puede recibir, la salvación. La larga vida no se mide solo en años, sino en la calidad de esos días, en la paz que los llena, en el propósito que los sostiene. Y al final, cuando los días lleguen a su fin, la promesa no se rompe, sino que se completa, Dios mostrará su salvación, es decir, la vida eterna en su presencia. Esto significa que el Salmo 91 no solo bendice tu casa temporal, sino también tu casa eterna. La verdadera morada no es hecha de ladrillos ni de madera, sino la que se prepara en los cielos. Cada vez que proclamamos este salmo, no solo blindamos el presente, sino que recordamos que somos herederos de un futuro glorioso donde ninguna sombra podrá entrar jamás. Así, el salmo se convierte en un puente, protege hoy, da esperanza mañana, y asegura la eternidad. Por eso su poder es tan completo, abarca cuerpo, alma y espíritu, protege hogar, camino y destino. Y comprender esta promesa final cambia la forma de recitarlo. Ya no se proclama solo con miedo a los peligros, sino con gratitud por la certeza de que todo, incluso lo invisible y lo eterno, está en manos de aquel que es refugio seguro. Pero aún falta un detalle importante. ¿Qué ocurre cuando sentimos que la fe flaquea y nos cuesta creer en estas promesas? Allí el Salmo 91 también tiene un mensaje para sostenernos en la debilidad. Hay momentos en los que la fe se tambalea. Días en que las noticias, los problemas o el dolor parecen más grandes que cualquier promesa. Y es justo allí cuando el Salmo 91 se vuelve un recordatorio poderoso, la protección de Dios no depende de tu perfección, sino de su amor eterno. El Salmo no dice, el que nunca falla habitará al abrigo del Altísimo, ni tampoco, el que siempre tiene fe perfecta morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que dice es simple, el que habita. Y habitar no significa ser impecable, sino decidir dónde quieres permanecer, incluso en tu fragilidad. Dudar no te descalifica. Tener miedo no te aleja de la promesa. Lo único que importa es que, aun con tus debilidades, elijas correr hacia Dios como tu refugio. Y Él no rechaza a quien busca su sombra, aunque llegue herido, cansado o confundido. El propio texto lo confirma cuando Dios responde. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí no se habla de perfección, sino de amor. Basta con volcar tu corazón, aunque sea tembloroso, hacia Él. Conocer su nombre y clamarlo en medio de la tormenta es suficiente para activar la promesa. Por eso, el Salmo 91 no es solo para los fuertes, sino también, y sobre todo, para los que sienten que no pueden más. Es para los que tiemblan, pero aún así se aferran. Para los que lloran, pero no dejan de buscar. Para los que dudan, pero siguen pronunciando estas palabras como un ancla de esperanza. De esta manera, la protección del Altísimo se convierte en un recordatorio de que no es tu fuerza la que te sostiene, sino la suya. Y esa certeza transforma la debilidad en confianza. El siguiente paso en este viaje será descubrir cómo este salmo no es solo una oración individual, sino también una arma espiritual de guerra contra todo mal que quiera levantarse.
El Salmo 91 es mucho más que un poema de consuelo, es un arma espiritual de guerra. Cada versículo es como una flecha lanzada contra las tinieblas, una declaración que sacude al enemigo y lo obliga a retroceder. Cuando proclamas, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, no solo estás declarando fe, estás estableciendo un límite. Estás diciendo al mal, hasta aquí puedes llegar, pero no más. Es un acto de autoridad espiritual que no depende de tu voz, sino del poder de la palabra que pronuncias. Por eso, en muchos hogares, el Salmo 91 se lee en voz alta como un decreto, especialmente en momentos de crisis. No es superstición, es guerra espiritual. Cada palabra es luz que expulsa la oscuridad, como fuego que quema las trampas invisibles. El Salmo también revela la posición del creyente en la batalla. No se esconde temblando, se refugia bajo las alas del Omnipotente. No lucha solo, pues ángeles son enviados como ejército a su favor. No vive a merced del peligro, porque la promesa dice, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Esto significa que el Salmo 91 no solo calma el miedo, sino que te equipa para enfrentar la oscuridad con valentía. Es como levantar una bandera en medio de la tormenta y declarar, esta casa, esta vida, pertenece al Altísimo, y ningún mal tiene lugar aquí. Cada vez que lo proclamas, la atmósfera cambia. Lo invisible se sacude. El mal reconoce la autoridad de la palabra, y los cielos se abren para enviar protección. Así, tu voz se convierte en eco del poder de Dios, y tu hogar en territorio sellado por su presencia. Pero hay un detalle crucial, para que esta arma tenga efecto, debe usarse con fe y perseverancia. Porque una espada no protege si se queda envainada, necesita ser levantada una y otra vez. Y allí descubrimos la importancia de la constancia en la proclamación, hacer del Salmo 91 un hábito diario, una rutina de protección y fortaleza espiritual. La verdadera fuerza del Salmo 91 no está solo en leerlo de vez en cuando, sino en hacerlo un hábito diario. Cada vez que lo proclamas, refuerzas la muralla espiritual que protege tu vida y tu casa. Así como alimentamos el cuerpo con pan cada día, el alma necesita ser nutrida con la palabra. Y el Salmo 91 es como un alimento que fortalece la fe, recordándote a diario que tu refugio está en Dios. Puedes integrarlo en tu vida de muchas maneras sencillas pero poderosas. Al despertar, leerlo en voz alta antes de salir de casa, como un escudo que te acompaña durante la jornada. Al anochecer, proclamarlo en familia, creando un ambiente de paz que cubre la noche. En tiempos de crisis, repetirlo varias veces, hasta que la ansiedad ceda y el corazón recobre calma. Con tus hijos o seres queridos, enseñarles a memorizar versículos, de modo que la promesa los acompañe incluso cuando no estés cerca. Este hábito transforma el hogar. Con el tiempo, la atmósfera se vuelve distinta, menos tensión, más serenidad, menos miedo, más confianza. Porque la repetición no es simple costumbre, es como regar un jardín espiritual que florece con fe. Además, cada lectura trae algo nuevo. Aunque el texto es siempre el mismo, el Espíritu de Dios lo ilumina de manera diferente según la necesidad del día, a veces consuela, a veces fortalece, otras veces inspira valentía. Por eso, hacer del Salmo 91 una rutina no es monotonía, es mantener encendida la lámpara de la fe. Y esa constancia abre la puerta a otra dimensión, la de testificar con el ejemplo, mostrando a otros la paz que proviene de vivir bajo la sombra del Altísimo. Cuando el Salmo 91 se convierte en parte de la vida diaria, no solo transforma a la persona y a su hogar, también los convierte en un testimonio vivo. Los demás lo notan. No porque siempre tengas respuestas, ni porque no enfrentes problemas, sino porque tu manera de caminar en medio de ellos es distinta. La paz que te rodea se hace visible, y esa paz habla más fuerte que 1000 discursos. Tus amigos, tu familia, tus vecinos pueden preguntarse, ¿cómo es posible que, en medio de tanta dificultad, no pierdas la calma? Y entonces tienes la oportunidad de compartir lo que sostiene tu vida, el poder del Altísimo que te cubre, las promesas del Salmo 91 que te acompañan. De esta manera, tu fe se vuelve contagiosa. Tu hogar deja de ser un espacio cerrado para convertirse en un faro de esperanza.
Quien entra en él siente la diferencia, quien escucha tus palabras percibe autenticidad, quien observa tu vida encuentra un ejemplo silencioso que inspira. No se trata de aparentar perfección, sino de mostrar que aun con debilidades y luchas, es posible vivir bajo un refugio más alto. El verdadero testimonio no es la ausencia de tormentas, sino la firmeza en medio de ellas. El Salmo 91, proclamado y vivido, te convierte en un embajador de esa certeza, que la sombra del Omnipotente no solo protege, sino que también da luz para guiar a otros. Y aquí descubrimos el propósito más profundo de toda esta bendición, no se trata solo de recibir, sino también de transmitir. La protección que te rodea está destinada a extenderse, a tocar vidas más allá de tu propia casa. Pero el viaje aún guarda un secreto más, el Salmo 91 no es únicamente una oración de protección, también es una alianza de amor entre Dios y su pueblo. En lo profundo, el Salmo 91 no es solo un escudo de protección, es una alianza de amor entre Dios y quienes confían en Él. El corazón del Salmo está en esas palabras finales donde Dios mismo habla. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí no hay un contrato frío de protección, sino una relación viva, una respuesta de ternura divina al amor humano. No es solo que Dios defienda a los suyos, es que lo hace movido por amor. Cada promesa del Salmo brota de esa conexión íntima, del Padre que protege al Hijo amado, del refugio que guarda al que confía. El que recita el Salmo 91 no solo está buscando seguridad, está afirmando una relación. Está diciendo, Señor, confío en ti porque te amo, me refugio en ti porque eres mi todo. Y Dios responde, te guardaré, porque me amas y conoces mi nombre. Es un diálogo silencioso entre el alma y su Creador. Una danza de confianza y fidelidad. El hombre pone su fe, aunque sea frágil, y Dios pone su protección, que es eterna. Por eso, cada vez que pronuncias este salmo, en realidad estás renovando un pacto. No solo te cubres, te acercas. No solo recibes, te unes. Y de esa unión surge una fuerza capaz de sostenerte en cualquier circunstancia. Cuando se comprende esto, el Salmo 91 deja de ser visto solo como un arma contra el mal, para convertirse también en una canción de amor mutuo. Es el eco de un Dios que dice, no estás solo, porque eres mío. Y es precisamente esa certeza de pertenencia la que abre paso a la última gran enseñanza de este viaje. El Salmo 91 no solo bendice tu casa, sino que te enseña a vivir cada día en la confianza de que tu vida entera está en manos seguras. Vivir el Salmo 91 es aprender a caminar en plena confianza. Es dejar de vivir con el corazón encadenado al miedo y empezar a disfrutar la paz de saber que todo está bajo el cuidado de Dios. El Salmo no promete que no habrá dificultades, pero sí asegura que ninguna de ellas podrá destruirte, porque no caminas solo. Esa certeza transforma la manera de vivir, ya no te mueves con ansiedad, sino con serenidad, ya no avanzas con temor, sino con fe. Cuando repites, caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no estás negando la realidad de los problemas, sino afirmando que tu destino no está en manos del caos, sino del Altísimo. Eso cambia la mirada, lo que antes era motivo de desesperación, ahora se convierte en oportunidad para confiar más. Vivir en confianza es también aprender a descansar. Porque quien cree de verdad que Dios guarda su casa y su vida, duerme en paz, trabaja en paz, incluso sueña en paz. El corazón deja de anticipar catástrofes y comienza a anticipar bendiciones. Esa confianza produce frutos visibles, menos tensión, más gratitud, menos queja, más esperanza. Y esa transformación interna se convierte en la mayor bendición para la familia, porque un corazón en paz genera un hogar en paz. El Salmo 91, vivido día a día, es como una melodía que acompaña cada paso, una canción de certeza que susurra, no temas, porque yo estoy contigo. Y es ahí donde descubrimos que el mayor poder de este salmo no está solo en expulsar el mal, sino en llenar de paz el alma, esa paz que permanece aun cuando todo alrededor parece tambalearse. Pero todavía falta el desenlace de este viaje, entender cómo este salmo, al bendecir tu casa y tu vida, también te prepara para dejar un legado de fe a quienes vengan después de ti. El Salmo 91 no solo protege tu vida y tu casa hoy, también puede convertirse en una herencia espiritual para quienes vengan después de ti. Cada vez que lo proclamas, no solo blindas tu presente,
sino que siembras una semilla en el corazón de tu familia. Tus hijos, tus nietos, tus seres queridos aprenden, casi sin darse cuenta, que existe un refugio más alto que cualquier problema. Y esa semilla, tarde o temprano, da fruto. Imagina a tus hijos escuchando estas palabras desde pequeños. El Señor es mi refugio, el Altísimo es mi protección. Esas frases se graban en la memoria, y aunque un día enfrenten sus propias tormentas, recordarán que hay un abrigo seguro al cual volver. Así, el Salmo 91 se convierte en un legado de fe. No es dinero, no son propiedades, es algo mucho más valioso, la certeza de que hay un Dios que guarda, protege y sostiene. Una herencia que no se gasta ni se pierde, sino que crece con cada generación que la abraza. Cuando tus descendientes vean cómo viviste confiando en estas promesas, entenderán que la fe no es teoría, sino una fuerza real. Y lo mejor es que esa herencia no termina con tu familia, se extiende a todo aquel que se acerque a tu vida, a quienes entren en tu casa, a los amigos que escuchen tu testimonio. Así, lo que comenzó como una oración de protección personal se convierte en un río que fluye más allá de tu tiempo. El Salmo 91 pasa de ser un refugio para ti, a ser una antorcha que ilumina a muchos. Y es en ese punto donde comprendemos el círculo completo. Este salmo no es solo un texto bíblico, es una experiencia de vida, una promesa eterna, y un regalo para las generaciones futuras. Pero aún queda un paso final, cerrar este viaje con una reflexión que resuma por qué el Salmo 91 es considerado el más poderoso para bendecir el hogar y expulsar todo mal. Ahora el viaje se acerca a su conclusión, y mirando hacia atrás comprendemos por qué el Salmo 91 es considerado el más poderoso para bendecir el hogar y expulsar todo mal. No es solo por sus palabras poéticas, ni por la fuerza de sus imágenes, sino porque reúne en un solo canto tres dimensiones esenciales de la fe. Protección divina, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí descubrimos que no estamos a la intemperie, sino bajo un refugio eterno. Autoridad espiritual, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cada declaración es una muralla levantada contra las tinieblas, un decreto que sella el hogar. Amor inquebrantable, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La protección no es impersonal, es fruto de una relación de amor entre Dios y su pueblo. El Salmo 91 es poderoso porque no solo actúa en lo externo, cuidando del peligro, de la plaga, del enemigo, sino también en lo interno, fortaleciendo el corazón con paz, confianza y valentía. Es un salmo que te cubre, te levanta y te envuelve. Que protege tus pasos en lo invisible y te da firmeza en lo visible. Que hace de tu casa un lugar de luz y de tu vida un testimonio vivo. Al proclamarlo, expulsas todo mal, al vivirlo, bendices tu hogar, y al transmitirlo, dejas una herencia eterna. Por eso, este salmo no pasa de moda, no pierde poder, no caduca, sigue siendo hoy tan eficaz como cuando fue escrito. Y lo más grande es que cada vez que lo pronuncias, no lo haces solo, es Dios mismo quien respalda esas palabras, cumpliendo lo que prometió. El cierre de este recorrido nos llevará a contemplar cómo el Salmo 91 es, en realidad, un recordatorio de la victoria final, que nada puede vencer a quienes habitan bajo las alas del Altísimo. El Salmo 91 culmina como un cántico de victoria. No es una súplica temerosa, sino una proclamación triunfal. El mal puede intentarlo, pero no prevalecerá, las tinieblas pueden acechar, pero la luz siempre vence. Cada versículo es un recordatorio de que la batalla ya está ganada. El enemigo puede rugir, pero el refugio del Altísimo es inexpugnable. Las flechas pueden volar de día, las plagas pueden caminar en la oscuridad, pero ninguna toca al que vive bajo la sombra de Dios. Esta victoria no se mide solo en protección física, sino en la paz interior que el mundo no puede arrebatar. Es la certeza de que, aun en medio de tormentas, hay un ancla firme que sostiene. Es la seguridad de que el último capítulo de tu historia está escrito por el Dios que libra, salva y glorifica. Por eso, cuando proclamas el Salmo 91, no lo haces desde la fragilidad, sino desde la fortaleza que viene de lo alto. No lo recitas como quien busca un amuleto, sino como quien declara:
mi vida está cubierta por aquel que ya venció. Y en esa victoria hay una invitación, a no vivir como víctimas del miedo, sino como hijos de un Padre poderoso. A no andar encorvados por la amenaza del mal, sino erguidos bajo las alas del Omnipotente. El Salmo 91 no es solo promesa, es un himno de triunfo. Y quienes lo abrazan, lo proclaman y lo viven, se convierten en testigos de que la oscuridad nunca tiene la última palabra. La victoria está asegurada, porque la presencia de Dios convierte cualquier lugar en un territorio inviolable. Esa es la esencia del poder de este salmo. Y así nos preparamos para el cierre definitivo, un llamado a hacer del Salmo 91 no solo una lectura ocasional, sino un estilo de vida que mantenga siempre abierta la puerta a la bendición y al resguardo divino. El verdadero poder del Salmo 91 se manifiesta cuando deja de ser solo un pasaje leído en momentos de necesidad y se convierte en un camino de vida. Vivir el Salmo 91 significa habitar, permanecer, hacer morada bajo el abrigo del Altísimo. No es correr a refugiarse solo cuando hay peligro, sino aprender a caminar cada día bajo su sombra, confiando en que su cuidado no tiene pausas ni límites. Cada palabra de este salmo es como una llave que abre puertas de paz y fortaleza. Habitar bajo su abrigo es decidir confiar, aun cuando los ojos no vean salida. Morar bajo su sombra es descansar, aun cuando el ruido del mundo quiera inquietar. Proclamar sus promesas es declarar que la luz de Dios siempre es más fuerte que cualquier oscuridad. Al hacerlo, tu casa se convierte en un santuario, tu vida en un testimonio, y tu corazón en un altar vivo donde la fe se renueva cada día. La invitación es clara, no dejes que el Salmo 91 sea un recurso ocasional, conviértelo en tu compañía constante. Hazlo oración al despertar, consuelo al descansar, fuerza en la lucha y gratitud en la victoria. Porque al final, este salmo no es solo sobre expulsar el mal, es sobre aprender a vivir en la plenitud de la protección y el amor de Dios. Y esa plenitud no se acaba, sino que crece mientras más habitas en su presencia. Así llegamos a la antesala de la última página, donde descubriremos que el Salmo 91, más que una oración, es una promesa eterna que nunca dejará de cumplirse. El viaje llega a su final, y con él una verdad luminosa. El Salmo 91 no es simplemente el más poderoso para bendecir tu casa y expulsar todo mal, es una promesa eterna que acompaña a todo aquel que decide habitar bajo el abrigo del Altísimo. En sus palabras hay refugio, pero también hay destino. Hay protección, pero también hay propósito. Es el recordatorio de que no estás solo, de que el amor de Dios te envuelve, de que su fidelidad es más firme que cualquier amenaza. Al proclamar este salmo, tu casa se llena de paz, tu corazón se fortalece y tu fe se expande. Y lo que comenzó como una oración para proteger un lugar físico termina revelándose como una llave para vivir una vida abundante, libre de miedo y llena de esperanza. Así, cada vez que leas estas palabras, recuerda, estás renovando una alianza con aquel que prometió guardarte. Estás levantando un muro invisible que rodea tu hogar. Estás encendiendo una luz que ninguna sombra puede apagar. El Salmo 91 es más que una bendición, es un legado, un escudo y una canción de victoria. Y si decides vivirlo día tras día, se convertirá en tu identidad. Hijo amado, protegido, fortalecido y bendecido bajo las alas del Omnipotente. Que tu casa siempre resuene con esta verdad, y que tu vida sea testimonio de la paz que solo Él puede dar. Porque quien se refugia en el Altísimo, jamás será vencido. Si el vídeo te gustó, te invito a ver el siguiente vídeo del canal, no olvides suscribirte, darle like y comentar, me ayudarías mucho, bendiciones.